Vivan Bato, ya nos está gritando. Y creo que es un gozo estar aquí primero en comunión con el Señor y después lo otro. Después ya, no mojarse, por favor, está haciendo frío, nos vamos a enfermar. Y realmente hoy es un día de gozo, de estar en comunión con el Señor. Y el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y ustedes siempre saben que yo primero oro y después empiezo la prédica. Sí, oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cuidar a tus hijos. Gracias porque ellos han sacado un poco de su tiempo para estar contigo, Señor, y saber que todo es conforme a tu voluntad. Señor, el día de hoy voy a hablar de tu palabra. Todo lo que yo hable, Señor, llegue a sus corazones, a su mente y a su espíritu, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy voy a hablar de un tema bien elegante, como se decía yo, y es sobre el amor. Y yo le puse como tema amarnos los unos a los otros. ¿Qué es el amarnos los unos a los otros? O cuando estaba haciendo este tema, realmente el Señor habla en su palabra. En el Antiguo Testamento habla de amor 250 veces. En el Nuevo Testamento habla 234 veces que habla sobre el amor. Sí, habla sobre el amor. Nosotros, la gran mayoría sabemos realmente nosotros sabemos Juan 3:16 de memoria, ¿verdad? ¿Alguien me puede recitar Juan 3:16 de memoria? Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ahora sí podemos ir a nuestras Biblias, ¿sí? A Primera de Pedro 2:17. Y si alguien lo tiene, dice amén y lo puede leer, ¿sí? Primera de Pedro 2:17. Amén. Primera de Pedro 2:17, la palabra menciona así: orad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Primera de Pedro 2:17 está hablando honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al Rey. Aquí está hablando que debemos nosotros amar a nuestro enemigo. Por eso yo hablaba amarnos los unos a los otros. Y realmente, ¿cuántos aman a su enemigo? Alce la mano. ¿Aman a su enemigo? Amén, dicen algunos, ¿verdad? No tengo enemigo. Algunos no tienen enemigos. Está bien, amén. Pero realmente, qué tan difícil es amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Y el Señor nos habla, y es un claro ejemplo el Señor que nos está hablando en su palabra, que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Qué tan difícil es amar a nuestro enemigo, a nuestro vecino, a nuestro amigo. Qué tan difícil es, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un claro ejemplo, que es nuestro Señor Jesús, cuando dio su vida por nosotros en esa cruz del Calvario, que es ese amor incondicional hacia nosotros. Ese amor debemos aprender de Él. Sí. Si podemos ir a primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 7 al 11. Hoy vamos a mover bastante la Biblia. Primera de Juan, capítulo 4,
los versículos del 7 al 11. Y el título dice muy claramente, Dios es amor. Repito, Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Y dice así, del 7 al 11, escucharán que nos está hablando el Señor aquí. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Repito la parte última que me gustó cuando yo estaba haciendo esta enseñanza. Decía, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a ¿qué? Unos a otros. Unos a otros. Qué tan difícil es amar a nuestro enemigo, ¿verdad? Pero aquí nos demuestra en la palabra de Dios, en Primera de Juan, nos está hablando que debemos amarnos los unos a los otros. Sí, los unos a los otros, sin distinción de nada, sin absolutamente estar, como yo sé decir, peleando ni nada. Sí, una de las cosas que si podemos ir a Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35. Juan y así mismo, si alguien lo tiene, puede decir, leer y decir amén, ¿sí? Juan 13, 34 y 35. Amén. Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. ¿Qué dice ahí? Amarnos los unos a los otros. Y claramente en el versículo 34 habla sobre, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviéramos amor los unos con los otros. Somos discípulos del Señor si nosotros conocemos ese amor, ¿sí? Si nosotros conocemos al Señor. Lo más importante aquí consiste en el amor, ¿sí? El amor. Una palabrita sencilla, amor. Amarnos los unos a los otros. Qué tan difícil es, ¿no? Y a veces nosotros lo decimos de dientes para afuera, ¿no es cierto? Sí, le amo a mi enemigo. Ay, ¿no es cierto? Pero el Señor nos demuestra aquí en su palabra que nos debemos amar los unos a los otros. Sí. Y yo realmente en la palabra también dice, en Primera de Juan, dice, en esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como yo les decía al principio, nuestro gran modelo es nuestro Señor Jesús.
que Él dio su vida por nosotros. Por mí, por ustedes y por los de afuera. Si podemos ir a Romanos, capítulo 5, los versículos del 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8. Amén. Esta palabra dice en Romanos 5, capítulo 5, versículos 8 al 6 al 8. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo al morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Amén. Amén. Realmente el Señor está hablando en su palabra. Y en el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es nuestro gran ejemplo a seguir en el amor. A veces nosotros, como humanos, como seres humanos, nosotros pensamos, bueno, mi vecino, mi enemigo, la X persona me hizo algo, yo también lo voy a hacer lo mismo. ¿Sí o no que pensamos así? ¿Sí o no? Dice, no, si él me hizo así, yo también le voy a hacer lo mismo. Pagar mal por mal. Y no estamos realmente lo que dice la palabra de Dios, haciendo lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer el bien por el mal. Nosotros debemos hacer el bien. Y si alguien nos paga mal, debemos dejar la situación al Señor. Y como yo les decía, a veces nosotros nos hacen algo y ya, en nuestro corazón le llevamos a nuestro enemigo o a X persona un rencor, que yo también le voy a hacer lo mismo. Y realmente, como cuando yo hacía este tema, realmente decía, el amor no es solo un sentimiento, sino que incluye un acto de voluntad. Un acto de voluntad. Sí, un acto de voluntad. Si podemos ir a Mateo, el capítulo 5, los versículos del 43 al 48. Mateo 5, del 43 al 48. ¿Sí? Y si vemos el título más arribita, que está en el versículo 38, dice, el amor hacia los enemigos. Y eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, si alguien lo tiene, puede decir amén y lo lee, ¿sí? Amén. 5 del 43. En Mateo capítulo 5 del verso 43 a 48. 43 al 48. Enseñanzas acerca del amor a los enemigos. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre, que está en el cielo, pues Él
Da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo ama a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Amén. Es dura la palabra de Dios, pero es verdad, ¿verdad? Es sumamente la verdad. En el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Qué difícil es hacer eso, ¿verdad? Amar, orar. Qué difícil es, ¿no es cierto?, orar por mi enemigo, amar a mi enemigo. Muy difícil, pero el Señor nos demuestra ahí. Y claramente en el versículo 45 habla el Señor y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para todos, sí, para malos, para buenos, para correctos, incorrectos, igual sale el sol. Yo no puedo dividir al sol en dos, decir, a ver, acá la mitad va a los buenos, acá la otra mitad va a los malos, acá van los correctos, acá van los incorrectos. Para todos sale el sol, sí, para todos. Y realmente aquí nos enseña la palabra de Dios. En el 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así a los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Sed como nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Sí, que es perfecto. Todos sabemos la historia de nuestro Señor Jesús cuando estuvo llevando su cruz. Ahí fue el gran amor del Señor. Realmente uno como humano se pone a ver el sufrimiento del Señor. Y realmente alguien ya cuando estuvo el Señor en la cruz le decía, ¿y por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué no bajas? Si tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, ¿por qué no baja a tus ángeles y nos salva y que haga lo que quiera con nosotros, ¿verdad? Así le dijeron, ¿verdad? Qué duro que es, ¿no? Pero el Señor, aún así, el Señor, amo a mis enemigos, pero aún así estuvo ahí el Señor. Sí, ese es el claro ejemplo, ¿sí? El claro ejemplo del Señor. Si podemos ir a Gálatas, el capítulo 5, los versículos 14 y 15. Creo que no sabemos de memoria eso. Mas los frutos del Espíritu son, ¿verdad? Lo sabemos de memoria. Gálatas, capítulo 5, versículos 14 y 15. Gálatas 5, 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios. Porque toda
la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir aquí? Que no nos enojemos con nuestros enemigos. Sí, que no nos enojemos. Sí. Y más abajito, ¿sí? Y más abajito, ¿sí? En el versículo 22, que nos sabemos de memoria, ¿sí? De memoria nos debemos saber. Dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Y con qué comienza? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que me gusta y me agrada de aquí, de este versículo, dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Y con qué comienza? Amor. Amor es Dios. Amor es Dios. Paz. Sí, recuerde, si su enemigo le quiere hacer algo y usted quiere regresarle con lo mismo, recuerde estas palabras, mas el fruto del Espíritu es. ¿Con qué comienza? Amor, gozo, paz. Aguántese, porque regresar con lo mismo, no vamos a salir ni ganando él, ni ganando yo. Sí, pero recuerden, sí. Y creo que el Señor habla cada vez en su palabra. Y como les dije, no creo que sea de gana que haya comenzado tal vez los frutos del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Sí, no hay ley. Si podemos ir a Romanos, el capítulo 12, los versículos del 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Y lo voy a leer, sí. Y aquí quiero que usted abra sus oídos, su mente, sus ojos, sí. Y dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz, si no dejad lugar a la ira de ¿quién? De Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vencer con el bien. Sí, con el bien el mal. Me encanta lo que dice el versículo 19 y lo voy a repetir. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor. Sí, por algo dice en la Biblia: abogado tenéis en el cielo. No es que le voy a pagar mal por mal, sino la palabra dice que debemos pagar bien. Sí, a pesar de todo. Sí, eso es amarnos los unos a los otros. Sé que es difícil, sí, sé que es bastante difícil, muy difícil amar a mi enemigo. Sí, es muy difícil. Pero realmente, como yo les decía en lo que dice Gálatas, más de los frutos del Espíritu es
amor. Empieza con amor. Vamos ahí, gozo. Después dice paz, paciencia, benignidad, bondad. Y realmente, otra de las cosas que se ve aquí en Romanos es que habla que si mi enemigo tiene hambre, dele de comer. Si tiene sed, dele de beber a mi enemigo. O como ese dicho que están diciendo, ni agua al enemigo. ¿No es cierto? A veces hasta uno ha cometido ese error de ese dicho. ¿Yo qué le voy a estar dando agua? Él es mi enemigo. Que sea ahí se seque de sed. No, pero la palabra de Dios dice, si tiene sed, dele de beber. Si tiene hambre, dele de comer. Sí, dele de comer. Como yo digo, hay un dicho que se llama decir, ¿no? Ay, ya, no voy a darle ni agua al enemigo. Pero no, aquí la palabra de Dios habla claramente que dice, si tiene sed, dele de beber. Si tiene hambre, dele de comer. Así sea su peor enemigo. Sí, así sea su peor enemigo. Sí. Si vamos a Lucas, el capítulo 10, los versículos del 30 al 37. Es una parábola. Sí, es una parábola que nosotros no sabemos de memoria. Del buen samaritano. El buen samaritano. Sí, vamos a Lucas 10. ...30 al 37. El buen samaritano. Sí. Y dice la palabra de Dios así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuida, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? El samaritano. Mirarán que hay 3 personajes ahí. Sí. Y realmente la palabra de Dios habla ahí muy claramente y dice, amar al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Verán que pasó un sacerdote, pasó de largo. Pasó un levita, pasó de largo. Pero pasó el samaritano y le ayudó. Sí, le ayudó. Fue movido a misericordia, dice la palabra de Dios. He ahí el amor al prójimo, el amor los unos con los otros. ¿Sí? He ahí una historia real que habla la palabra de Dios.
de cómo debemos amarnos los unos a los otros, amar a nuestro prójimo. Sí, amar a nuestro prójimo. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay situaciones que cuando uno, en circunstancias, cuando uno le están robando o algo, ¿qué hacemos nosotros? Corremos, ¿no es cierto? Huimos. Ya no voy por ahí, ya me voy en las cuales que nosotros debemos ayudar. Sé que ahora se puede estar armado o lo que sea, pero yo creo que el samaritano hizo lo correcto. El amor al prójimo, el amor los unos con los otros. Ojo, aquí. Verán que está hablando de un sacerdote, de un levita y de un samaritano. Los samaritanos no eran muy bien vistos, sí, no eran muy bien vistos. Pero aún así, el samaritano se arriesgó su vida por ese hombre. No sabía ni su nombre, no sabía de dónde era, no sabía absolutamente nada, pero lo ayudó. Sí, lo ayudó. Ayudó. Ese es el amor, ¿sí? A nuestro prójimo, a nuestro enemigo. Un claro ejemplo que nos da. Ahora, de los personajes que está ahí escrito de la parábola, por ejemplo, hay los ladrones, el sacerdote y el levita y el samaritano. Creo que estas palabras se les va a hacer conocidas. Los ladrones, lo que es tuyo es nuestro. El sacerdote y el levita, lo que es nuestro es nuestro. El samaritano, lo que es mío es tuyo. ¿Qué diferencia hay ahí, verdad? A veces cuando uno ya se quiere casarse o algo, dice, ve, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Y ahí no me mueve, ¿verdad? Así dicen algunos, ¿verdad? Pero nosotros debemos decir, como el samaritano, lo que es mío es tuyo también. Sí, es tuyo. Y en cual el samaritano demostró su gran amor el uno con el otro. No nos quedemos con las palabras de los ladrones. Lo que es tuyo es nuestro. Y es verdad. A veces nosotros nos compramos un celular último modelo, el iPhone 14, con 6, 8 cámaras, y nos van robando, ¿no es cierto? Ya el ladrón dijo, lo que es tuyo es nuestro, o es mío. Sí. Los sacerdotes y el levita, lo que es nuestro es nuestro. No se mueve de su posición, no ayuda a nadie. Sí, no ayuda a nadie. Pero el samaritano, lo que es mío es tuyo. Sí. No nos quedemos con esa frase que yo les decía, ¿no? Lo que es mío es mío. Sí. Y lo que es tuyo es mío. No nos quedemos con esa frase. Sí. Ahora, la palabra de Dios realmente habla que no debemos pagar el mal por mal. Sí, no debemos pagar mal por mal. Y como yo les decía, mientras yo hacía este tema, encontré un pensamiento que decía, el amor no es un mero sentimiento, sino incluye un acto de voluntad. Sí, repito, el amor no es un mero sentimiento,
no incluye un acto de bondad. Ese acto de bondad que demostró el buen samaritano. ¿Sí? El buen samaritano. También nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. ¿Sí? Y es duro la palabra, pero realmente habla a cada uno de nosotros. Y en Romanos, capítulo 12, los versículos del 17 al 21, ahí nos demuestra. Romanos 12, del 17 al 21. Romanos 12. Del 17 al 21. ¿Sí? Del 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si no es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, recuerden. Ojo, no estoy diciendo, sí, no estoy diciendo que si tal vez mi hermano me venga a pegarme, me debo dejar otra vez pegar. No. Sí, siempre el doble. No, mentira. No, nosotros debemos demostrar con amor y con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios. Ustedes conocen, bueno, sí conocen ustedes el mercado modelo. Había una situación que realmente uno se ponía a pensar, justo se estaban peleando ahí. Y realmente uno como hombre en Cristo y discípulo del Señor se intenta realmente ayudar, pero también uno se sale golpeado de ahí. Y había estado ahí peleándose entre marido y mujer. Digo, sí, marido y mujer. Y realmente me recuerdo algo de eso que yo decía, pero ¿por qué le pegas? Debes amar, es tu mujer. Y la mujer realmente dijo, hija nomás patrón, marido es. Yo realmente por defender yo salí mal parado. Entonces, uno también a veces se intenta defender, pero la otra persona no se deja. Sí, no se deja. Entonces, realmente uno se pone a pensar y cuando dice el Señor, amar al prójimo como a ti mismo. Realmente esto conlleva a seguir el ejemplo del Señor. No es fácil. ¿Quién ha dicho que es fácil amar a nuestro prójimo? Nadie. Sí, nadie. Y les hago una pregunta que ustedes mismos se deben contestar. ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos a nuestros enemigos? ¿Sí? ¿No? Ustedes mismos contesten. Ustedes mismos háganse su autoevaluación. ¿Aman a su enemigo? ¿Aman a su prójimo? Y
como dice la palabra de Dios, van a arriesgar su vida hasta la muerte por ese prójimo, por ese enemigo. No es que dependa, ojo, no es que dependa. El Señor Jesús dio su vida por nosotros y no dependió de nadie. Les pregunto, ¿el amor del Señor en esa cruz les costó algo? No. No nos costó absolutamente nada. Solamente dijo que debemos aceptar al Señor como nuestro Salvador. ¿Sí? Y ese amor incondicional es el que nos demuestra en su palabra. El que debemos amarnos los unos con los otros. ¿Sí? Ojo, esto de amarnos los unos con los otros, como hablaba la palabra, dice, un mandamiento nuevo os doy, amad los unos con los otros. Es un mandamiento que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. No es que porque yo quiero, el Señor nos está diciendo, nos está hablando en su palabra, amar unos a otros. Sí, amar los unos. Les hago otra pregunta que ustedes mismos se van a autoevaluar. ¿Ha logrado vencer la maldad haciendo el bien? Contesten ustedes. Sí, no, verdadero, falso, correcto, incorrecto. Y ahí va la pregunta del millón. ¿Con quién tiene conflictos? Contéstese usted mismo. No quiero saber entre usted y el Señor. No sé si sean entre esposos, no sé si sean entre vecinos. Contéstese usted. Pero creo que cuando uno está ya yéndose a casar, ¿qué dice el pastor? Hasta que la muerte nos separe. ¿Cierto? Hasta que la muerte nos separe. No es que hasta que me haga enojar o hasta que se acabe el amor, me voy a separar. Hasta que la muerte nos separe. Sí, hasta que la muerte nos separe. Les hago otra pregunta que ustedes se van a autoevaluar. Y con esto termino. ¿Qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad? ¿Qué bien puede hacer? Repito, ¿qué bien puede hacer esta semana para vencer la maldad? ¿Qué bien puede hacer usted? Sí. Demuestre usted el bien. No importa que mi enemigo, mi prójimo, me haga el mal. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios en Romanos, deja, mía es la ira, deja, mía es la venganza, yo pagaré, dice. Y realmente el Señor es el primer ejemplo de amor al prójimo, de amor al prójimo. ¿Qué tan difícil sería? Yo creo que fue muy difícil el Señor demostrando ese amor. Como yo les decía al principio, estamos ahorita en fiestas de Ambato. Pero supongamos que en esas fiestas de Ambato esté nuestro Señor Jesús ahí. ¿Qué le dirían? De todo un poco, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios habla que le escupieron, le pegaron, le hablaron de todo. Pero aún así dijo, voy a amar a mi prójimo. Voy a amar a mis hijos. Voy a dar ese amor incondicional. Con eso termino. Cualquiera que se propone hacer el bien,
no debería esperar que otros quiten las piedras de su camino. Más bien, debería aceptar su situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más. Repito, cualquiera que se propone hacer bien no debería esperar que otros quiten las piedras de su camino. Más bien, deberían aceptar su situación con calma, aun cuando arrojan algunas piedras más. Hay cosas en su vida que impiden su relación con otros. Deje esas cosas aparte. ¿Sí? Deje esas cosas aparte. Hable como el Señor nos da. Y ese es ese gran ejemplo que nos dejó. El buen samaritano, también un gran ejemplo. El amor al prójimo. ¿Sí? El amor al prójimo. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado en tu palabra. Has hablado tú, Dios. Has hablado a tus hijos. Y sabemos que tú a diario nos vas a seguir. Sé, Señor, que tú has sido fiel hasta el día de hoy. Justo. Y realmente tú nos enseñas en tu palabra sobre lo que es el amor. El amor a nuestros enemigos. Y tu palabra habla muy claramente, Señor, que el sol sale para todos. Así hagamos mal, así hagamos bien. Lo incorrecto, para todos sale el sol, dice tu palabra. Creo que has hablado el día de hoy, Padre. Sé que es difícil amar a nuestro enemigo, pero tú fuiste un claro ejemplo, Señor, de ese amor incondicional. Gracias, Padre, porque tú has cumplido con tu palabra. Hasta aquí Jehová ha hablado. Y creo, Señor, que tú has hablado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.